Hola amigos de las redes sociales, de nuevo estamos en entrevista y hoy estamos en la clínica de parto humanizado, así lo voy a simplificar, luego ya nos explica la doctora. Sí. Y estamos en la zona oriente de Tuxtla Gutiérrez. Esta clínica se encuentra en la parte posterior del hospital pediátrico, atrás de Plaza Soriana, para que lo ubique el auditorio. Y bueno, en esta ocasión tengo la oportunidad de platicar con la doctora Ivana Juárez López. Ella es la subdirectora de esta clínica de parto humanizado, que es un concepto que se está aplicando en este sexenio. Y vamos a que nos explique de qué se trata. Ya dimos todo un recorrido y ahora vamos a esta plática para que luego la gente se entere de todo este concepto. Doctora, primero la saludo. Hola, mucho gusto, buenos días. Díganos qué es lo que le preguntaba hace un ratito en la previa de esta conversación. ¿Qué es el parto humanizado? Porque lo hemos escuchado mucho ya últimamente, pero es un concepto que ya existía. Claro, sí. Bueno, es retomar el vínculo médico con paciente, que exista esa empatía hacia las pacientes, ¿no? Nosotros somos de atención de parto humanizado, efectivamente, somos pura atención de partos, se atienden partos de bajo riesgo, y aquí la importancia es ya que no exista la violencia obstétrica. Entonces ya erradicar por completo la violencia obstétrica y empezar nuevamente a que exista ese vínculo entre médico-paciente. ¿A qué se le considera violencia obstétrica, doctora? Bueno, cualquier trato indiferente, cualquier trato que no sea digno o algo que violente la parte emocional o una violencia desde una palabra, una falta de empatía, eso ya empieza psicoemocionalmente a ser un tipo de violencia. Recurrir a la cirugía cuando no se necesita, por ejemplo. Es un ejemplo, por ejemplo, de que te digan es que tiene que ser una cesárea de urgencias o que te vayan guiando por una cesárea cuando no es necesaria. De hecho, los riesgos de una cesárea de tener una hemorragia obstétrica son mayores. Pero este concepto es nuevo, ya existía, ¿de dónde proviene? Entiendo que Chiapas es pionero en aplicarlo, Así es. Pero ya existía. Sí, ya existía desde tiempo atrás. Hay gente que viene estudiando todo esto de los vínculos que existen entre la paciente y el médico, entonces se ha perdido mucho en lo que es ambiente público, igual sector privado, se pierde el vínculo de la paciente, o sea, es como tú como médico, ¿cómo te sientes mejor? Atenderlo sentado, porque es a ti es quien se siente cómodo, ¿no? Y se olvida de la paciente. Entonces, desde ahí viene esto de que, bueno, o sea, te olvidas de cómo se siente la paciente y tú te sientes más cómodo. Es de, bueno, es que ya tengo que atender rápido este parto porque pues ya viene otro, ¿no? Y te olvidas de esa parte humana de la paciente. Entonces, eso es lo que se está retomando nuevamente. Digo, claro, no es en todos los casos, pero sí llega a pasar. Sí llega a pasar. Ok, vamos por pasos. Si una mujer está embarazada y ya se confirmó que está embarazada, cualquiera puede venir con ustedes y le abren un expediente y empieza el seguimiento. ¿Cómo es? Así es. Por ejemplo, nosotros tenemos una red de referencia que tenemos vínculos con los centros de salud, por ejemplo, porque somos sector salud, ¿no? Esas pacientes son canalizadas hacia nosotras desde el centro de salud, vienen con una referencia. Pacientes que no lleven atención en centro de salud, que lo llevan en particular o con algún médico específico, entonces esas pacientes pueden acudir sin ningún detalle con nosotros. Y una urgencia también. Cualquiera, así es. ¿Cómo está integrada la clínica de parto humanizado? Ya nos diste un recorrido, ahora lo hagamos virtualmente. Ajá. ¿La paciente llega? ¿Cómo es? La paciente llega, se le apertura un expediente, si la paciente viene por un dolor
por una urgencia, salida de líquido. Bueno, existen los datos de alarma que son salida de líquido, sangrado, que sientan que su bebecito no se ha movido en 2 horas. Entonces, todos esos datos de alarma, si ellas tienen un dato de alarma, acuden acá y se canalizan al servicio de urgencias. Si ellas vienen a llevar un control prenatal, ok, se apertura expedientes, se hace todo y pasan a una consulta externa para valoración. Ahí en la consulta externa lo que nosotros nos realizamos es nos basamos en una cédula de riesgo. Esa cédula de riesgo me va a indicar si la paciente tiene factores de riesgo o no. Si la paciente es candidata y es de bajo riesgo, se queda con nosotros. Si es de alto riesgo, se canaliza a segundo nivel, que en este caso nuestro hermano mayor, por así decirlo, es Pascasio Gamboa. Nosotros referimos a segundo nivel, ellos acuden a una consulta externa ya de especialidad de ginecología y nos dice, ¿sabes qué? Esta paciente se queda con nosotros porque tiene un alto riesgo de que se vaya a complicar este embarazo. Pero cierto, quien no tiene un riesgo, se acá queda con nosotros. Y ya aquí, por ejemplo, ya tenemos lo que son pacientitas de bajo riesgo, se les hace ultrasonidos, nuestros servicios, nuestra cartera de servicios incluye lo que son ultrasonido gratuito, completamente todos nuestros servicios son gratuitos, es ultrasonido, toma de laboratorios, tenemos el servicio de interconsulta, lo que es nutrición, psicología y pasan por trabajo social. Y pues ya obviamente se hace una sola aplicación en la consulta externa. Y nos mostrabas las distintas áreas que tienen y por ejemplo hay una parte, digamos, ya donde se va a dar el parto, Así es. hay como una decisión que puede tomar la paciente. Sí, la paciente aquí es quien manda. La paciente desde que viene a la clínica se les da un recorrido por el área de todas nuestras instalaciones y se les va explicando. Entonces ellas ya tienen el conocimiento, por eso invitamos a las pacientes, cualquier paciente embarazada puede acudir con nosotros para que se les dé el recorrido, se les explique qué es lo que es una clínica para la atención de parto humanizado y ya cuando ellas acuden, ellas ya tienen esta idea. Bueno, supongamos, es una paciente que nunca acudió, no hay problema. Aquí en lo que están en el trabajo de parto se les explica, ¿no? Y ya se decide, ella es quien decide cómo tener su tipo de parto. Aquí se les explican los tipos de partos que podemos realizar, que son los convencionales, que el médico está sentado y está en la mesa de exploración, o ella decide tipo vertical, que es en la cama de exploración en la que les explicamos que puede estar su familiar dando contención. ¿Sale? Todo eso, el acompañamiento familiar es muy importante. Acompañamiento es básico, ¿no? En esto de parto humanizado. Sí, es lo que les explicábamos hace un rato, de que se ha perdido esa parte de que papá no tenga el derecho de ver nacer a su bebé. Aquí no, aquí bebé puede tener el acompañamiento, pues evidentemente de madre y su padre, ¿no? Entonces ellos pueden ver nacer a sus bebés. Supongamos que son mamitas solteras. Ella decide con quién se siente afectiva y decir, esta paciente es de mi eterna confianza, puede ser una amiga, una tía, su mamá, su abuelita. Entonces, ella decide con quién desea tener ella el acompañamiento familiar. Una cosa que llama la atención, digo, para la gente que nos va a ver, es que todo el personal son mujeres. Ah, sí, todas somos mujeres. Todas somos mujeres, una cuidando el pudor de la paciente, ¿no? Entonces de aquí desde las personas de intendencia, choferes de la ambulancia, camilleras, médicas, enfermeras y personas administrativas, somos mujeres. ¿Por qué esa idea? ¿Qué se genera con el hecho de que sean atendidas por mujeres? Pues la mayoría, bueno, también ¿volvemos existe a la de confianza? Confianza, que se sientan en confianza, y la otra es que también existe todavía lo que es usos y costumbres. Entonces de que le llamemos machismo. Bueno, sí. También hay Sí, hay claro, un asunto machista. Todavía, claro que sí. Sí, de que no quiero que te revise un hombre. Eso puede ser o también de la mujer, ¿no? de la mujer de parte de decir, me siento más en confianza con una mujer. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, aquí nosotros bueno, no somos un hospital de escuela,
en donde aquí solo un médico es quien te va a realizar el tacto vaginal, por ejemplo, las valoraciones cervicales, entonces para ver cómo va avanzando el trabajo de parto. Entonces esa también es una ventaja de que solo una doctora más bien es quien te va a estar evaluando durante el trabajo de parto. Háblenos de esta parte donde viene la recuperación. ¿Cómo se llama esta área? Es el área de la sala LPR, que en base a los lineamientos. ¿Qué significa? Es labor, parto y recuperación. La paciente desde que ingresa ya con un trabajo de parto, por ejemplo, el trabajo de parto se divide en dos fases, fase latente y fase activa. La fase latente es de 0 a 5. Entonces, donde ya empieza con pródromos de trabajo de parto, ya empiezan a haber dilatación. Esta valoración se puede hacer, si son personas de fuera, por ejemplo, nosotros los invitamos a que permanezcan en nuestras instalaciones, porque, por ejemplo, se pueden estar haciendo las valoraciones cada 2 horas, cada 3 horas, dependiendo si es su primer bebé o si ya ha tenido varios bebés, ¿no? Entonces, se van haciendo las valoraciones, pueden permanecer en nuestras instalaciones, y, por ejemplo, si no, se van a su domicilio. Ella, te digo, aquí la paciente es la que manda. Si la paciente dice, no, me siento en confianza, prefiero permanecer en las instalaciones, se permanece aquí. Porque el ingreso va a partir en fase activa, de 5 a 10. Entonces, dependiendo si es su primer bebé, vamos a ingresarla a partir de que tenga 6 centímetros de dilatación. Las pacientes multigestas, a partir de que tengan 6, 7 centímetros de dilatación, se ingresan a la sala LPR. Aquí cuando ingresan a la sala LPR se basa en una cédula que es de un partograma. Entonces nosotros vamos viendo que eso se lleva en todas partes, ¿no? Entonces se va viendo a qué hora es el trabajo de parto esperado, ¿no? Entonces todas esas evaluaciones se van haciendo ya adentro, pero la paciente es quien decide en ese trayecto de que va avanzando el trabajo de parto, se le explica a la paciente los tipos de parto o dónde quiere ella tener el parto. Durante este proceso del trabajo en parto fase activa, nosotros lo que hacemos es, no ponemos medicamentos para el dolor, pero tenemos ejercicios psicoprofilácticos, psicoemocionales, que esto disminuye el dolor. Y eso aquí vienen antes, en sus consultas se les da un taller de psicoprofilaxis, que ellas ya conocen ya cuando vienen a atención de parto. En resumen, ya para ir concluyendo, doctora, sí, es hacer que el momento del parto no sea un momento traumático. Exactamente. Y que luego, quede por como ejemplo, un bonito recuerdo. Aparte es un nacimiento de un bebé. Entonces, por ejemplo, hay pacientes de primera vez, que es su primer bebé. Entonces, no tiene por qué tener miedo la paciente, porque efectivamente es algo desconocido, es algo que ella no ha experimentado antes, ¿no? Entonces no tiene por qué ser traumático. O sea, aquí es momento de ser empáticos con la paciente, darle el mejor trato, un trato digno, que incluya y se respete. Porque, por ejemplo, hay quienes van a ser pacientes que tengan una religión, o sea, independientemente de todo esto, entonces se respeta todo eso. Muy bien, doctora. Ya para terminar, ¿en cuál cámara, Carlitos? En esta. ¿Quién puede venir a la clínica, doctora? Todas las mujeres que estén. Dígale a la gente quiénes pueden venir, cómo le pueden hacer. Bueno, las esperamos a todas las pacientes que estén pasando por un embarazo. Las esperamos con mucho amor aquí en la clínica para la atención de parto humanizado. Todas pueden acudir. Nosotros tenemos el lema y la indicación de 0 rechazo. Todas las pacientes son bienvenidas y cualquier información les vamos a dejar nuestro número de teléfono para que nos los puedan poner por ahí. Y todas las pacientes son bienvenidas. Nosotros nos encontramos en el Boulevard Amin Simam Habib. Está en la parte posterior del estacionamiento del Hospital Pediátrico. Y pues bienvenidas. Atrás de todas. Soriana. Y recordar que todos nuestros servicios son gratuitos. Atrás de Soriana, atrás del pediátrico. Está el IMSS, está Soriana, está el Hospital Pediátrico. ¿Y el Cebetis? Está aquí al lado lo que es el Cendi y el Covach. El Covach, sí, es cierto. Muy bien.
Doctora, pues gracias por esta conversación. No, muchas gracias a ustedes. Y gracias por el recorrido. Son bienvenidos. Y esperemos cuando tenga su... cuando tenga otro bebé. Gracias, doctora. Muy amable. Muchas gracias.